Okay, muchas gracias por su tiempo de espera. Ok, bueno, vamos a dar inicio con esta sesión que va de la mano con el temario de probabilidad y estadística del plan de estudios, sobre todo de las ingenierías, pero bueno, es un tema que sirve también para muchas otras materias. Recuerden que, bueno, necesitamos que tengamos dominio, aunque seamos de algunas otras carreras que aparentemente no tengan relación con las ciencias exactas, con las matemáticas, necesitamos formarnos dotarnos de otros campos para hacer estudios todavía más completos. En este caso, si somos de administración, si somos de contabilidad, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. De todas maneras, no está de más que sepamos algo de probabilidad y estadística o algo que tenga que ver con las matemáticas para abrir nuestro panorama en el conocimiento. Ok, muy bien, entonces muy bien, vamos a pasar, por favor, una diapositiva. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si alcanzan a ver la diapositiva. Sí, ya se ve, profe. Excelente. Muy bien, en este caso nos vamos a especializar un poco en construcción de histogramas y cálculo de frecuencias y medidas de tendencia central. Ok, vamos a ver algunos conceptos básicos acerca de la estadística descriptiva. Aquí se utilizan métodos de recolección de datos, datos numéricos. Vamos a precisar que van a ser datos numéricos porque pueden ser algunos otros datos que son de tipo cualitativo, pero en este caso van a ser de tipo cuantitativo. Y en este caso nos vamos a enfocar únicamente en hacer recolección de datos de tipo muestral, porque también recuerden que podemos hacer estadística con poblaciones, que se refiere precisamente a todos los datos que puedan existir dentro de un, digamos, un universo, ¿no? En este caso nada más van a ser para datos muestrales, que quiere decir que solamente voy a tomar una parte de todo lo que es una población y voy a sacar una muestra. Perdón, todavía. Y bueno, en tanto al histograma, se refiere a una gráfica de barras, que es como la que tenemos aquí del lado izquierdo. El histograma lo que nos ayuda es a ver hacia dónde están cargados la mayoría de los datos. ¿Ok? Para eso es el histograma de frecuencias. Básicamente es para eso, con el cálculo de algunas medidas de tendencia central, que estaremos viendo también, como son la media, la moda, la varianza, la desviación estándar. Es para, si nosotros tenemos un conjunto de datos numéricos, pues resulta muy engorroso tratar de visualizar simplemente cómo son los datos si solamente tenemos números. Entonces, una gráfica nos ayuda precisamente a ordenar esos números y nos da una vista de cómo es el comportamiento, sin necesidad de estar tratando de ahí de descifrar dentro de un conjunto de números, y más si están desordenados, cómo es el comportamiento de algún fenómeno. Datos discretos, bueno, se refiere precisamente a lo que son datos que no son continuos. Es decir, que no hay una continuidad de un dato a otro, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos algún número, un dato que es 45, por decir, y otro dato que es
56, el siguiente más próximo al 45 que tenemos es el 56, bueno, ahí hubo una discontinuidad, ¿no? De unas 11 unidades, pero en este caso, pues por eso decimos que es discreto, ¿no? Que no hay una continuidad como tal, ¿no? Y para eso nos ayudamos precisamente de gráficas como esta. No es en realidad una curva lo que estamos viendo, sino estamos viendo una barra que nos está ayudando a ver precisamente cómo es el comportamiento de algunos datos y claro que de algún fenómeno. Y para esto nos vamos a auxiliar de un pequeño ejemplo. Bueno, en este caso se obtienen mediciones de caídas de velocidades de descarga en Internet de cierta compañía en cierto horario vespertino. Aquí lo que queremos saber es cómo son las velocidades de descarga de Internet en cierto horario, ¿no? Y, bueno, hacer una interpretación de qué tanto se está cayendo el servicio de Internet o qué tanto se está cayendo más bien la velocidad de Internet, por ejemplo, en alguna zona de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos ahorita este ejemplo, ¿no? Para el cual nosotros tenemos una serie de datos que obtuvimos de manera desordenada. Ahí está la serie de datos. Son 104 datos, aquí se me olvidó ponerle. El número de datos van a ser 104, que esto va a ser igual a la letra N. Así es como nos referimos al número de datos, con una letra N minúscula para lo que son datos muestrales, una N mayúscula para datos poblacionales, en este caso pues simplemente es una muestra. ¿Por qué? Porque como es un tamaño muy grande de datos y nosotros agarramos alguna zona de la ciudad y empezamos a monitorear las velocidades de Internet, pues nos vamos a encontrar con muchísimos datos, una gran cantidad de datos. Entonces, para hacer un estudio de estadística descriptiva, pues simplemente vamos a agarrar una muestra de todos los datos, ¿no? En este caso vamos a usar 104 datos. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una serie de datos desordenados es ordenarlos del menor al mayor. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ahí están ordenados del menor al mayor, empezando desde la columna de la izquierda con el dato menor, que es el número 4, y así nos vamos a ir hacia abajo, hacia el dato mayor, y luego otra vez comenzamos por arriba, dato menor, y así nos vamos hasta el dato mayor, hasta abajo, y así sucesivamente. Ya están ordenados en las columnas. ¿Esto para qué? Lo que vamos a hacer con el histograma es hacer un orden de los datos. Vamos a, de cierta manera, clasificarlos o vamos a ponerlos en un orden que les llamamos clases. Ok. Como vamos a ordenarlos por clases, es necesario que nosotros, que esta serie de datos los ordenemos dentro de una tabla. Una tabla ya saben que está compuesta de columnas y de filas. Lo que nos hace, en lo que respecta a calcular el número de clases, es básicamente calcular el número de renglones que va a tener esta tabla, ¿no? Hay que calcular precisamente cuántos renglones vamos a tener en esa tabla. Lo usamos con esta fórmula que es, que le llamamos que es el cálculo de número de intervalos, donde n es el número de datos que tenemos. Recuerden que el número de datos es 104, aquí lo tenemos. Entonces vamos a sustituir la letra n por el número 104 aquí en la fórmula.
¿no? Este es un logaritmo base 10, que multiplica el 3.33 y luego le sumamos el número 1. Es un logaritmo base 10, si es logaritmo base 10, puede ser natural. Nos sale esa cantidad que no es un número entero, ni parte entera, parte decimal. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este caso es redondearlo. Lo vamos a redondear ¿a qué? Al inmediato superior impar. Siempre se redondea al inmediato superior impar. Si simplemente lo redondeáramos, nos tendría un número par, en este caso que sería el número 8. Si este número nos hubiera salido 6.716, entonces lo redondearíamos al 7, que es el inmediato superior impar. Pero en este caso sería el número 9. Muy bien, ya con el número de intervalo o el número de clases, vamos a calcular el ancho de clase. Es decir, qué tanto va a abarcar cada una de nuestras clases. Ahorita lo vamos a ver cuando tengamos la tabla. ¿A qué nos vamos a referir con esto del ancho de clase? Lo hacemos con esa fórmula. Simplemente vamos a tomar el valor más alto que tenemos de nuestra serie de datos y le vamos a restar el valor del dato que tenemos con menor valor, pues. Lo vamos a dividir entre el número de clases que ya previamente calculamos en la fórmula anterior. Y en este caso lo que vamos a hacer es redondearlo al inmediato superior. Ahora no va a importar si el inmediato superior sea par o impar. En este caso nos dio que es un dato par, no importa. Nos quedamos con ese ancho de clase. ¿Por qué? Porque no podemos tener tanto el número de intervalos, no podemos tener 7.7 intervalos, es decir, no podemos tener medios intervalos, cuartos de intervalos, octavos de intervalos. Necesitamos tener intervalos completos, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el cuadro que nosotros tenemos que llenar. Ya habíamos calculado el número de intervalos, que es básicamente el número de renglones que necesitamos. Esto con respecto a los datos, porque bueno, todavía tendremos que arreglar el renglón de encabezados y quizás uno más para la suma de datos. Pero bueno, en lo que respecta a los puros datos y solamente a las clases, habíamos calculado que eran 9 clases o 9 intervalos. Lo siguiente es llenarlo con los límites. Vamos a tener una columna de límites inferiores y límites superiores. Esto se refiere a poner los datos. Recuerden que nosotros ya habíamos ordenado previamente a los datos para que sea posteriormente mucho más fácil de contar. Vamos a iniciar primero con el límite inferior. El límite inferior, el primero, se refiere al número con menor valor o al dato con el menor valor que tengamos de nuestra muestra. En este caso es el número 4. Si quieren, vamos a regresar. Ya aquí al ordenar los datos, el dato con menor valor, pues es precisamente el número 4. ¿Okay? Y ahí es lo que así es como vamos a iniciar para llenar nuestra tabla. ¿Cuál sería el siguiente límite superior de la clase o de nuestro intervalo? Recuerden que un renglón se refiere a una clase o un intervalo, que gráficamente a lo que se refiere es a una de las barras. A esto se va a referir cada una de las barras de nuestro diagrama o nuestra gráfica, ¿ok? Lo siguiente para calcular el límite superior es
sumarle al límite inferior el ancho de clase que habíamos calculado previamente. Vamos a regresarnos. Este es el ancho de clase. Recuerden que también lo habíamos redondeado. En este caso había salido un número par. Y es el número 10. Entonces, al 4 le vamos a sumar 10. Nos va a dar 14. Este límite superior de esta clase va a resultar ser el límite superior de la siguiente clase, a la cual también vamos a sumarle el ancho de clase para obtener el límite superior de esa clase. Y así nos vamos a ir calculando cada uno de los límites de las clases. ¿Okay? Vamos a sumarle 10 al límite superior, lo heredamos como límite inferior del siguiente y le sumamos 10 para obtener el límite superior futuro, digamos, ¿no? Y así hasta obtener todos los límites de nuestros intervalos que ya calculamos. Lo siguiente sería el cálculo de las marcas de clase. Las marcas de clase básicamente son promedios de los límites inferior de cada una de las clases. Recuerden, aquí está, esta es una clase. Vamos a calcular, según la fórmula, esta va a ser una marca de clase, que es sumar el límite inferior, el límite superior de esa clase y lo vamos a dividir por 2. Así vamos a ir calculando cada una de las marcas de clase. Recuerden que esto es para calcular precisamente las medidas de tendencia central, para un conjunto de datos numéricos ordenados. Lo siguiente va a ser calcular la frecuencia absoluta, relativa acumulada de la tabla. La primera va a ser la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir con esto? Dada una clase, vamos a contar cuántos datos tenemos dentro de esta clase, es decir, cuántos números, cuántas cantidades de datos tenemos dentro del rango del 4 al 14. Entonces hay que ir a nuestra serie de datos ya ordenados. Para eso sirve ordenar nuestros datos de menor a mayor para no estarnos confundiendo al momento de hacer el conteo de cada uno de esos datos. Y simplemente contamos cuántos datos hay de nuestro conjunto del 4 al 14 y empezamos a contar. Aquí nos va a salir con respecto a esta clase que solamente hay 2 datos numéricos. Ojo, aquí hay que tener muy presente lo siguiente. Habíamos dicho que límite inferior, límite superior. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo inicio el límite inferior de cada una de las clases con un corchete. Esto quiere decir que es un dato cerrado. Quiere decir que para esta clase vamos a tomar en cuenta en el conteo de la frecuencia absoluta, vamos a tomar en cuenta el número del límite inferior. Para el límite superior, en este caso lo marcamos o lo cerramos con un paréntesis. Esto quiere decir que es un límite abierto, lo cual quiere decir que dentro de esta clase no vamos a considerar el número 14 si es que lo hay dentro de los datos para hacer el conteo en nuestra frecuencia. No lo vamos a contar el número 14 porque este dato, como es abierto, lo vamos a contar en el siguiente, en la siguiente clase y en el siguiente conteo de frecuencias o de datos, conteo de datos para el siguiente intervalo, porque precisamente aquí lo podemos
como límite cerrado, que quiere decir incluyendo al 14. Aquí lo que estamos diciendo es, cuéntame todos los datos que hay del 4 al 14 sin contar el 14, porque ese va a ser considerado para la siguiente clase. Entonces, así nos vamos a ir contando cada uno de los datos y vamos a ir precisamente llenando la columna de frecuencia absoluta aquí. Según este conteo, del 4 al 14 simplemente hay 2 datos. Para el siguiente conteo, al parecer del 14 al 24 no hay ningún dato, por lo tanto hay 0 datos, pero para el 24 al 34 sí hay 4 datos que nosotros tenemos. Así nos vamos a ir contando. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Porque al final de la columna nosotros vamos a hacer la suma de todos estos datos y la suma de todos estos datos debe ser igual a n. Recuerden que n minúscula es el número de datos totales que nosotros tenemos, que habíamos dicho que era 104. Entonces, esta suma nos debe de dar 104, por lo que podemos decir que esta recolección o este conteo, de cierta manera, está bien hecho porque nos dio el total de datos. Si nos diera algún dato diferente, pues quiere decir que contamos mal los datos. Ok. La siguiente columna se refiere a la frecuencia relativa. Pues es simplemente tomar cada uno de estos datos que nosotros obtuvimos en la columna de frecuencia absoluta y lo vamos a dividir por el número de datos que nosotros tenemos, que es el 104. Es decir, para este caso sería hacer 2 entre 104 y nos da este número. Este número, bueno, es 0. 4 entre 104 nos debe de dar este resultado, 19 entre 104 este otro y así. Al llenar esta tabla, también nos podemos dar cuenta si si hicimos un buen cálculo, si cuando nosotros calculemos la suma de cada uno de estos datos, nos da al final el número 1 o muy aproximado, puede ser .99, .999, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el cálculo está bien hecho de esta columna. Lo siguiente es calcular el porcentaje de esa frecuencia relativa, que es simplemente hacer la multiplicación de la frecuencia relativa que ya habíamos tenido en esta columna por 100. Y así nos va a ir dando este dato. Este dato lo multiplicamos por 100 y ya nos da en porcentaje. Este otro dato lo multiplicamos por 100 y nos da en porcentaje. Así nos vamos a ir con cada uno de los datos. E igual manera, lo que vamos a obtener cuando sumemos todas estas frecuencias en porcentaje, al final nos tiene que dar 100. O muy cercano al 100, como 99.99, ¿ok? Si no da esa cantidad, quiere decir que hicimos algún cálculo incorrecto, ¿no? La siguiente columna es calcular la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada nos serviría para calcular otro tipo de histograma de frecuencias. Con estas columnas que nosotros tenemos aquí, de las frecuencias, bastaría para calcular un histograma de frecuencias, ¿no? Y hacer su gráfica de barras. Para esta otra columna que nosotros tenemos, nos va a servir para elaborar otra gráfica que es la de frecuencias o histograma de frecuencias acumuladas, que es para ver de otra manera cómo se van acumulando cada uno de estos datos, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Bueno, lo que se hace es la primera
frecuencia acumulada es igual a la primer frecuencia del primer intervalo o la primer clase. Es decir, este de aquí simplemente lo pasamos, lo copiamos aquí de este lado. La siguiente frecuencia va a ser este dato que nosotros tenemos de frecuencia más la siguiente frecuencia o la frecuencia de la siguiente clase o intervalo. En este caso, como es 0, pues es simplemente sumar 1.9 más 0, nos va a dar otra vez 1.9. La siguiente va a ser esta frecuencia acumulada presente más la siguiente frecuencia de la clase posterior, nos va a dar esta frecuencia acumulada. La siguiente frecuencia acumulada va a ser la suma de la frecuencia acumulada presente más la frecuencia la frecuencia relativa en porcentaje de la siguiente clase. Es decir, este 5.7 sumado al 18.2 es lo que me da 24.03, ¿ok? Y así nos vamos a ir sumando este más este me da este más este me da este más este me da este, y así. Al final, la última frecuencia acumulada, es decir, la suma de la frecuencia anterior más la posterior, me debe de dar precisamente 100. Con esto nos estamos dando cuenta que el cálculo ha sido correcto en cuanto a la frecuencia acumulada. Muy bien, lo siguiente es hacer el cálculo de las medidas de tendencia central. Ahorita va a ser el cálculo de la media muestral. Recuerden que hay dos tipos de medias. Una que es la media muestral y otra que es la media poblacional. Regularmente el símbolo que usamos para la media muestral es una X con una línea arriba. A eso nos referimos con una media muestral. Si fuera una media poblacional, sería una letra mu, una letra M griega, con una línea arriba. Y esa sería una muestra poblacional. Recuerden que una media poblacional. ¿Okay? Recuerden que una población es todo el conjunto. Si yo quiero calcular una media poblacional, necesito en este caso, por ejemplo, lo que hace el INEGI. El INEGI lo que hace son censos. Los datos de un censo es precisamente obtener los datos de toda una población. Pero ahorita simplemente estamos tomando una muestra de una serie de datos. ¿Ok? Y la siguiente columna es, después de las frecuencias, para hacer el cálculo de las medidas de tendencia central, nos es muy útil hacer el cálculo de la marca de clase, que es la que tenemos aquí con XY, multiplicando a la frecuencia absoluta de cada una de las clases. En este caso fue 9 por 2, 18. El siguiente sería 19 por 0, 0. El siguiente sería 29 por 4, 116. Y así cada una de estas marcas de clase multiplicadas por su frecuencia absoluta nos va a dar precisamente esta columna. ¿Ok? Y bueno, dijimos que dato, toda esta columna nos va a servir para calcular la media muestral de esos datos. Lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos que tenemos de la columna y lo vamos a dividir por el número de datos totales que tenemos, que habíamos dicho que era n igual a 104, y nos da que la media muestral
es 56.5. Es una medida de tendencia central, de la más común, que se refiere a al promedio de todos los datos. Ojo, seguramente va a diferir un poco. Regularmente cuando nosotros hacemos una tabla de frecuencias, regularmente puede que difiera un poco si agarramos todos los datos de la tabla de datos, hacemos la suma y tratamos de sacar el promedio, quizás difiera un poquito del cálculo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, difiere un poquitito nada más, porque nosotros estamos haciendo o estamos tratando de construir una tabla de frecuencias para hacer un histograma, pero bueno, de manera general sí debe de coincidir este promedio. Si hacemos un promedio como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, va a diferir solamente un poquito en décimas, nada más. Ok. Lo siguiente es el cálculo de la moda muestral. Se denota por μ0. ¿Qué es la moda? La moda es precisamente saber cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. Es decir, el dato que se encuentra con mayor número de veces dentro de nuestro conjunto de datos. Para el caso de esta tabla, que estamos clasificando los datos, la moda va a estar, esto es como una regla, la moda va a estar al centro de lo que se refiere a nuestros intervalos, es decir, si tenemos un intervalo impar, la moda muestral va a estar dentro del intervalo que se encuentra al centro de nuestros intervalos, es decir, como en este caso es un número impar, bueno, siempre va a ser un número impar, se va a encontrar aquí precisamente, en este caso, dentro del intervalo número 5, es decir, la moda muestral va a estar dentro del 44 y del 54. Bueno, no precisamente del 54 porque dijimos que era un intervalo abierto, pero sí va a estar dentro del 44 y del 54. Y lo calculamos con esa fórmula, que es utilizando el límite inferior, le vamos a sumar estas frecuencias y lo multiplicamos por el ancho de clase, que habíamos dicho que era 10. Límite inferior del intervalo central, o de la clase central también podremos decir que es el 44, y le vamos a sumar la frecuencia de este intervalo, que es 23, aquí tenemos el 23, menos la frecuencia del intervalo anterior. El intervalo anterior es el número 4, y esta frecuencia es 19, y dividido también por las diferencias, en este caso aquí por a lo que se refiere este denominador, 23 más 22, en esta frecuencia se refiere a la frecuencia siguiente del límite central, que en este caso sería, aquí tenemos la frecuencia presente, sería la frecuencia siguiente, es decir, la frecuencia que le sigue. Y nos da que la moda es de 44.22. Ok, continuamos con lo que es la varianza, la desviación estándar y coeficientes de variación. Todo lo que respecta a los cálculos anteriores eran medidas de tendencia central. Estas son medidas de dispersión, es decir, nos van a dar un dato que nos dice qué tan dispersos están los datos, es decir,
qué tan alejados están cada uno de los datos con respecto a la media o a nuestro promedio que acabamos de calcular. Para eso nos ayudamos calculando la columna, esta última columna, que es básicamente hacer la diferencia entre cada uno de las marcas de clase que tenemos aquí. Le vamos a restar la media muestral que ya hemos calculado y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, tomamos la marca de clase, le restamos la media muestral y lo que salga lo vamos a elevar al cuadrado, así con cada una de nuestras clases. ¿Okay? Al final lo que vamos a hacer es también obtener una suma algebraica de cada uno de ellos, que nos va a ayudar precisamente a calcular la varianza, porque la varianza se calcula de esta manera. Ya calculamos la suma de toda esta columna, de todos estos datos. Ahora solamente hay que dividirlo por el número de datos totales menos 1. Y esto es la varianza. Ya que obtenemos la varianza, con eso nosotros podemos obtener la desviación estándar. Este dato que nosotros obtenemos, la letra S se refiere a la varianza y la letra S cuadrada, perdón, y la letra S sin cuadrado, es decir, ya al momento de tener la varianza, a este resultado le sacamos raíz cuadrada, nos va a dar la desviación estándar. Es básicamente un promedio que nos dicen qué distancia hay. Es una distancia promedio que hay entre la media o el promedio total y cada uno de nuestros datos. ¿Okay? Normalmente, si sale un dato muy grande con respecto a la desviación estándar, ya cuando tenemos una serie de datos muy dispersos, que son una serie de datos muy grande, es decir, N es muy grande, si esta desviación estándar nos sale bastante grande, ¿qué quiere decir bastante grande? Pues digamos que mayor a un 10, a un 15% de lo que vale cada uno de nuestros datos, o de lo que vale el dato mayor. Entonces, lo que hacen los estudiosos de estadística o los que aplican estadística es hacer un acotamiento o hacer un sesgo, es decir, se empieza a discriminar algunos datos para volver a hacer el cálculo. Esto simplemente recuerden, cuando la desviación estándar sale bastante grande, ¿no? El siguiente cálculo es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que nos dice es un promedio de qué tanto varían los datos uno de otro, nada más. En este caso nos está diciendo que un promedio de valor que varía un dato de otro es un 14%, ¿ok? Ese es un coeficiente de variación y esto es simplemente calcular la desviación estándar, dividirlo por el promedio o la media y lo multiplicamos por 100%. Esto simplemente es para decirlo en porcentaje. ¿Okay? Es decir,
este dato en porcentaje. Lo siguiente es hacer la gráfica. Ya que nosotros tenemos llena nuestra tabla, aquí si ustedes consultan diversas literaturas, puede haber literaturas que tengan más columnas o puede haber literaturas que les muestren menos columnas. En este caso, simplemente casi depende del autor. Básicamente las columnas que sí son, digamos, bastante, que son obligatorias, serían la columna de la frecuencia absoluta, la columna de la frecuencia relativa. Esas serían las más importantes. Ya lo que se refiere el porcentaje de columna relativa y de acumulada es simplemente para obtener un cálculo de porcentaje que algunas literaturas lo pueden omitir dentro de su tabla. Y con respecto a la frecuencia acumulada, simplemente es si queremos hacer un histograma de frecuencia acumulada, que dicho de paso, en este caso simplemente lo calculamos, pero ahorita nada más nos vamos a enfocar a elaborar lo que es la gráfica de frecuencias absolutas. Gráfica o más bien histograma de frecuencias absolutas. Ok, muy bien. El histograma de frecuencias absolutas es una gráfica bidimensional que se compone de las clases de manera horizontal o los datos que nosotros tenemos ordenados o clasificados en clases, así es como los vamos a poner de manera horizontal, contra un eje vertical que van a ser las frecuencias. Es decir, el número de veces que se están repitiendo los datos, pero en este caso va a ser por clases. Y ahorita vamos a ver por qué se ordena así. Habíamos dicho que nos ayuda precisamente a ver cómo es el comportamiento de estos datos que nosotros tenemos. Si para nuestro ejemplo lo que usamos fue velocidades de Internet, para cierto tiempo, para cierta zona, pues este es el comportamiento o estas son las velocidades que hay en Internet, en la descarga de páginas de Internet, en cierto horario. Y habíamos dicho también que este histograma lo que nos ayuda a ver es cómo se comporta precisamente esas caídas o esas velocidades de transmisión o de descarga más bien de páginas de Internet, a diferencia de tener toda una serie de datos desordenados, toda una serie de números, es muy difícil ver cómo se está comportando esa velocidad si tenemos solamente datos numéricos y discretos. Y aunque tengamos los datos numéricos ordenados, como lo habíamos hecho, pues sigue siendo difícil ver cómo se está comportando, ¿no? Si tenemos simplemente ahí una tabla con puros números. Y lo que habíamos dicho, este es el histograma de frecuencias para este ejemplo. En la parte horizontal lo que tenemos es nuestras clases o nuestra serie de datos, pero clasificados o ordenados en clases. Como aquí, la primera barra se refiere a los datos que hay de 4 a 14. En este caso, habíamos quedado que eran unidades de megabits por segundo. Son velocidades de 4 a 14 megabits por segundo. Y esta es la frecuencia o el número de datos de la muestra que nosotros tenemos que se comporta con este rango de velocidades. Para eso nos ayuda este histograma. Recuerden que el eje vertical se refiere
a la frecuencia, el número de veces que tenemos o el número de datos que tenemos dentro del rango del 4 al 14. En este caso, recuerden que es un dato abierto, el dato superior, porque en donde lo tomamos en cuenta es en la siguiente barra, que es, habíamos dicho que era cerrado. El 14 lo vamos el dato con número 14 lo vamos a tomar en cuenta para la siguiente gráfica de barras, que en este caso lo que nos está diciendo es que no tengo velocidades en esa muestra, simplemente no tengo velocidades que vayan del 14 al 24 megabits por segundo. En la siguiente barra o gráfica de barra, lo que nos está diciendo es que de toda nuestra muestra tenemos 4 datos que nos dicen que hay una velocidad dentro de 24 a 34 bits por segundo. Y así, esto es lo que nos está diciendo cada una de estas gráficas. ¿Ok? Al final, lo que nos podemos dar cuenta con respecto a las medidas de tendencia central que ya habíamos calculado, que eran la media, la moda, la varianza y la desviación estándar. Si tenemos simplemente los datos numéricos, nos es incluso un poquito difícil ver cómo es el comportamiento de nuestros datos si simplemente tenemos estos resultados. De ahí la importancia del histograma de frecuencias, porque ahora sí podemos ver, en este caso de este experimento, hacia dónde están cargados nuestros datos. Y pues simplemente lo que nos está diciendo es de que hay pocas zonas, digamos, o pocos usuarios que se les está cayendo la velocidad tan dramáticamente como es en el caso de las 3 primeras clases. Si nos referimos a un servicio de proveedor de Internet, lo que podemos decir es que las velocidades de Internet no están, pues digamos, no están cayendo tan dramáticamente, más que, bueno, en este tipo de casos, pues sí habría que darle cierta atención, pero pues digamos que esta gráfica pues da cierta tranquilidad, o bueno, no cierta tranquilidad, simplemente nos está dando un panorama de cómo son las velocidades de Internet en cierta zona para cierto horario, ¿ok? Vamos a tratar de omitir en este caso decir si es buena o mala la velocidad. Simplemente vamos a enfocarnos en cómo estamos viendo el histograma, que estamos viendo que del lado izquierdo hay pocos datos, hay una carga de datos en el centro, con respecto a las velocidades de Internet que van básicamente desde 34 megabits por segundo hasta, digamos, 74 megabits por segundo. ¿Okay? Y quienes tienen mayor velocidad de Internet, que es de 74 a 94 megabits por segundo, pues hay una muestra que nos está diciendo, según la gráfica, que son pocos usuarios, digamos, con respecto a toda esta carga de datos. Son pocos usuarios que tienen alta velocidad a esa hora en cierto lugar, pero que esencialmente pues no tienen problema con conectividad de Internet o con caídas drásticas de velocidad de descarga, ¿no? Entonces, sería digamos, una interpretación que nosotros podríamos dar, ¿no? Simplemente para mostrar la utilidad o la aplicación
de esto que llamamos histograma de frecuencias. Y bueno, hasta aquí sería la exposición. Abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Ok, no hay preguntas. Más o menos quedó claro. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, esta sesión se está grabando, se va a subir al canal de YouTube del Centro de Enlace Torre Insurgentes para que puedan descargarla y verla en cualquier momento. Y si tienen alguna duda específica, también pueden dirigirse con nosotros vía correo electrónico, vía WhatsApp o llamada telefónica y externarnos sus dudas. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco mucho por haber acudido a esta sesión virtual y haberse dado este tiempo. Y estamos para servirles, muchachos. Que pasen una buena tarde. Sí. Muchas gracias, profe. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego.